Tenemos aquí en el set a Delia Muñoz, ex procuradora supranacional. Bienvenida, Delia. Buenas noches, David. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias a usted. Ayer finalmente se eligió al nuevo defensor del pueblo. Usted estuvo mencionada por el fujimorismo como una candidata y Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, estuvo con nosotros también en un enlace desde el Congreso y habló de usted como la candidata ideal. Ese es el escenario en el que también usted está acá. ¿Cuál es su opinión sobre el perfil de este nuevo defensor del pueblo? ¿Es apto? ¿Es moralmente apto? ¿Profesionalmente apto? Yo no puedo calificar a una persona que no conozco en esos niveles de moralidad y de ética, ¿no? Es una persona que tiene experiencia política y ha accedido a un cargo al cual se llega con una votación política, porque hay que conseguir 2/3 de votos del Congreso. Eso significa tener la aprobación de casi todas las bancadas. Dicho esto, el proceso ha sido uno de selección exigente, donde nos han pedido información, hemos estado en una entrevista, han habido preguntas y tachas de los ciudadanos. Y luego ya quedó la fase donde la comisión enviaba al Pleno a 3 personas que a su criterio tenían el perfil para poder acceder a ese cargo. Yo no estuve en esa terna, en consecuencia hace ya varias semanas que para mí el tema de la postulación ya dejó de ser un tema concreto, ¿no? Porque no estuve en esa terna. La presentación del señor Gutiérrez me parece muy interesante, es un discurso bastante político. Hay que recordar de que el defensor del pueblo es un alto funcionario que tiene un origen político, pero una vez que asume las funciones se debe a la razón para la cual existe en la institución, que es la defensa de las personas, sobre todo a nivel del cumplimiento de los derechos humanos, y entre ellos se encuentran los de libertad de expresión y sin restricción. La Defensoría del Pueblo es el organismo focal para todos los mecanismos internacionales de supervisión al Estado peruano en materia de derechos humanos. O sea, es la entidad que informa directamente, sin pasar por ningún filtro nacional, al Alto Comisionado de Derechos Humanos, a la Comisión de Discriminación, a la Comisión de la Mujer, a la Comisión Interamericana. Informa directamente. Cualquier otra persona, cualquier otro funcionario público, para hacer llegar su opinión a estas instancias, tiene que hacerlo a través de Cancillería. La Defensoría tiene esa prerrogativa, ese reconocimiento internacional de que su opinión tiene que llegar de modo directo. Así de que vamos a ver, yo creo que el tema de libertad de expresión con el cual se inaugura es uno bastante delicado y será el motivo para que muestre la independencia y el olvido de la vinculación que tiene que mantener con quienes lo eligieron, ¿no? Entiendo que usted no quiera manifestarse sobre el perfil del personaje, pero quizás sí pueda hablarnos un poco del proceso. Se ha hablado de un proceso viciado, entiendo político, pero se lo ha calificado así. Y por otro lado, ayer hemos visto la elección entre 2 candidatos finales que aparentemente no eran los más idóneos. De pronto tengo al frente a usted. Veo su CV, veo su trayectoria, veo las posiciones que ha ocupado y digo, sin duda, hubiese sido mejor candidata que cualquiera de los 2 que estuvieron en la terna final. ¿Qué pasa para que personas como usted no lleguen a la terna final y puedan ser elegidas o elegidos defensores del pueblo? En primer lugar, yo postulo porque considero que tenía el perfil, ¿no? No se me ocurriría postular a algo al cual recién voy a llegar a aprender o a conocer cómo funciona, ¿no? Es el caso del señor Josué Gutiérrez. Cada quien es dueño de sus decisiones. La elección es una elección no de conocimientos ni de perfil, es una elección de carácter político. Nuestra Constitución ha establecido ese sistema de selección de altos funcionarios para magistrados del TC, miembros del BCR, la Contraloría, ¿no? Entonces, es un acto de selección política por quienes ellos piensan que pueden obtener los votos en el Pleno. Me imagino que eso debe de ser un criterio. La comisión se reunió, estableció y escogió a los 3, según ellos, candidatos que deberían de pasar al Pleno. No era un concurso de cuántos puntos has obtenido tú, cuál ha sido tu nota, no, un conjunto
de valoraciones que realizó la comisión y están en todo su derecho, ¿no? En cuanto a la validez del proceso, para mí la elección de los altos funcionarios es una competencia exclusiva del Congreso de la República, que es completamente distinto a que durante ese proceso se vulneren derechos fundamentales de quienes están participando. Y los míos no han sido vulnerados, ¿no? Yo estoy muy tranquila, he vivido la experiencia, es bastante interesante poder vivir una postulación de esta naturaleza, ¿no? Usted refiere que es un proceso político y se habla justamente de un acuerdo político. No lo vamos a llamar en este momento repartija, pero no, sí porque un la acuerdo repartija político, suena ¿no? como que Como si hubiera fuera algo algo malo. En cambio, el acuerdo político es lo que se busca siempre en la democracia, ¿no? Que las fuerzas se pongan de acuerdo y lleguen a decisiones que permitan el funcionamiento de la sociedad democrática. Fíjese usted que por la falta de acuerdo tuvimos magistrados del TC con plazo vencido, 5 años, 4 años, en alguna oportunidad hasta 6. ¿No? Y hemos tenido 2 defensores del pueblo encargados, el señor Vega y el señor Albán, que han tenido periodos de encargatura de 5 años, es decir, periodos equivalentes al que debe de tener el titular. Y esa provisionalidad para mí es más peligrosa y más riesgosa que cualquier decisión política que se pueda tener y poner allí a un titular que responde, ¿no?, con las normas, con las leyes orgánicas, con el control político que a su vez le puede hacer el Congreso, porque el defensor del pueblo tiene que ir todos los años a presentar un informe de rendición de cuentas al Congreso. Usted dice peligrosa y riesgosa. ¿Podría explicarnos un poco por qué? Porque una persona, un funcionario público que no es el titular, no sabe qué día termina su mandato. Y de repente, para permanecer en ese cargo, lo pueden fastidiar, lo pueden hostigar. Entonces es como que si usted hoy día viene al programa y no sabe si mañana regresa o no regresa. Entonces su conducta la pueden condicionar a ciertas formas para que usted continúe. En cambio, si usted tiene un contrato que va a venir durante 1 mes o 2 meses, usted va a desarrollar sus actividades conforme a los criterios, a lo que esté establecido durante ese plazo. La provisionalidad es muy peligrosa, sobre todo en un país donde el principal problema es la corrupción. Y en este acuerdo político, ¿la veremos a usted como potencial candidata al Tribunal Constitucional en ese puesto que falta y respaldada por el fujimorismo? Mire, son elecciones completamente diferentes. En esta elección al defensor del pueblo la modalidad era por invitación, es decir, solamente podían participar aquellas personas que fueron invitadas por una bancada. A mí me invitó la bancada de Fuerza Popular, era la única forma de acceder al concurso. Agradezco mucho esa confianza. Tengo entendido que en los procesos del magistrados del TC es por postulación, o sea que cualquier ciudadano que considere reúne los requisitos puede acceder a ese proceso, o sea, no necesita la presentación oficial de una bancada para poder registrarse y participar. Dicho esto, a mí lo que me ha disgustado mucho es de que en días recientes se use mi nombre o se invoque hasta que conmigo se habrían hecho acuerdos que yo he postulado para que después me apoyen ¿no? Eso no es cierto. A mí me invitaron para ser candidata a defensora del pueblo, nunca se habló de ninguna otra posibilidad. Lo que yo decida a futuro, hoy en día no lo puedo decir. Mi primera reacción fue: yo no quiero saber nada, yo no quiero ver nada, porque molesta mucho que tomen su nombre y hasta acuerdos que usted podría haber realizado cuando son falsos, ¿no? Ahora, usted no podría adelantarnos, por supuesto, si es que va a decidir algo mañana, pero sí, si tiene alguna aspiración. ¿A usted le gustaría ser parte del Tribunal Constitucional? Mire, a mí, en estos últimos años, en que gracias a Dios por el esfuerzo que hemos realizado en conjunto en mi familia, nuestras necesidades básicas están satisfechas. No tengo hipoteca, no tengo carro, no tengo que pagar universidad, no tengo hijos que mantener. En consecuencia, puedo tener una tranquilidad familiar y una tranquilidad económica que me permite mirar el sector público con mucha pasión, porque ese es el lugar en el cual uno puede demostrar y puede hacer muchas cosas para las cuales se preparó en la vida. Yo tengo a mis espaldas
casi ya 4 décadas de abogada, mucha experiencia acumulada, muchos estudios realizados, muchas investigaciones. En consecuencia, tengo ideas que se pueden hacer realidad y esas solamente son a través de la función pública, no en el sector privado. Y eso es lo que me ha motivado a mí a participar en los últimos años en ciertas actividades públicas, ¿no? Esa es la razón. Yo me siento plenamente capacitada para acceder a los más altos cargos que mi país puede ofrecer y ¿por qué no? ¿Por qué no brindar servicio público? Lo que es complicado es todo este paseo a través del camino político, ¿no? Pero esa es la ruta que se ha establecido. ¿Usted niega entonces que forme parte de este, no digamos reparto ni repartija, sino acuerdo político, y que en algún momento cercano la veamos participar más activamente con la idea de ocupar un cargo público respaldado por el Fujimori? Nunca he participado en ningún acuerdo de ese tipo. Lo que el futuro traiga lo veré en su momento, ¿no? Ya viendo temas del Congreso, ayer el Congreso, además de, después de, o dejando de lado la posibilidad de revocar esta decisión de elección del defensor del pueblo, finalmente blindó a este grupo de congresistas llamados los niños. Ha estado de alguna manera cercana al Poder Legislativo en este breve tiempo como parte de esta postulación o esta invitación. ¿Cómo ve la actuación usted del Congreso? ¿Cómo ve que se va minando cada vez más su reputación y de manera autoexigida, ¿no? Mire, yo lo que veo es que en general en las entidades del Estado, en algunos sectores, por parte de algunas personas, no todas, hay un copamiento por parte de intereses que buscan llegar al poder o hacerse del poder para beneficiarse. Lo podemos encontrar en los gobiernos locales, gobiernos regionales, ministerios y también en el Congreso. Eso es lo que se está discutiendo, si es que hay o no hay corrupción. Y para mí, el Congreso debería permitir la investigación. La mejor manera de mostrar transparencia y hacer efectiva la lucha contra la corrupción es permitir la investigación. Con esta protección que se le ha dado a los congresistas denominados los niños, lo que se hace es generar mayores dudas en la ciudadanía. Una buena investigación va a demostrar si es que se incurrieron o no en actos lesivos a la sociedad. En consecuencia, ahora todo se queda en la nebulosa. De repente son inocentes y se quedan con esta idea de que pucha, sí, que están comprometidos en cosas inadecuadas, de repente son culpables. Entonces allí veremos si es que se les aplica o no una sanción. Pero esta protección a priori, esta protección prima facie, no es buena para la organización del Congreso en general, ni para cualquier otra entidad, ¿no? Y aquí, como dice el abogado Alejandro Rospigliosi en Declaraciones al Comercio, que es experto en derecho parlamentario, ¿este blindaje ya implica una impunidad absoluta? ¿Es el fin de estas investigaciones? No, para nada. Si son delitos de corrupción y supuestamente cometidos por funcionarios públicos, van a tener plazos de prescripción muy difíciles de poder superar. Y cuando terminen la función congresal, estos delitos todavía continuarán vigentes y podrían ser investigados. Hay que recordar de que la protección para los congresistas tiene un plazo muy corto después de haber terminado las tareas y las funciones, ¿no? Y la investigación fiscal en casos tan complejos suele demorar varios años. Ahora, volviendo al tema del defensor del pueblo, lo hemos escuchado, estuvo aquí con nosotros hace 2 días, también hoy ha tenido sus primeras declaraciones públicas, hace un foco en particular en la protección de los niños, tiene un discurso como social, político, pareciera que fue elegido ministro del MIDIS, pero sin duda hay puntos en común con la agenda de la Defensoría del Pueblo. Pero ¿cuáles deben ser sus prioridades para usted, sobre todo en un contexto de alta convulsión social, que es el que hemos vivido recientemente? La Defensoría del Pueblo funciona en base a adjuntías. Las adjuntías regionales que hay en 28 lugares del Perú y las adjuntías temáticas que funcionan en Lima. Hay el primer adjunto, la adjunta para derechos de la mujer, la adjunta para derechos del niño, la adjunta para temas del Estado, la adjuntía de prevención de conflictos y la más nueva es
la de lucha contra la corrupción, entre otras adjuntías que existen. La más conocida ha sido siempre la constitucional, porque es la que tiene la capacidad de presentar los habeas corpus, las demandas de protección contra las personas. Luego ha venido ganando mucho protagonismo en los últimos años la adjuntía de conflictos, porque la Defensoría del Pueblo participa en todo tipo de situaciones de conflictividad, no como Estado, sino como un mediador, como un vedor, la persona que lleva el proceso a que se puedan instalar los primeros espacios de diálogo, colabora. Entonces allí tiene un rol absolutamente fundamental, que tiene que prestar atención porque según el último reporte tenemos 225 conflictos a nivel nacional y eso implica que se perturba la actividad productiva, la paz social, cuando no las actividades económicas más simples. Luego, la última adjuntía, recién creada hace muy poco tiempo, es la de lucha contra la corrupción. Allí también hay un punto absolutamente fuerte que trabajar, porque la corrupción es el primer problema del Perú y es la que genera muchas veces la conflictividad, porque estamos hablando que la sociedad peruana viene siendo copada por grupos que tienen un financiamiento de tipo ilegal, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala. Somos el segundo país productor de droga, de cocaína. Eso mueve miles de millones al año en el país. Y este dinero financia siempre, o casi siempre, situaciones de conflictividad, porque a esta economía ilegal le interesa un país en caos, porque es cuando ellos pueden funcionar, pueden trabajar. Entonces, tiene puntos muy interesantes que trabajar en la Defensoría y evidentemente todo responde a una visión política de quien la conduce, porque es una institución que está formada para que quien sea la cabeza marque el rumbo de las acciones que se van a desarrollar dentro de ella. Ahora, frente específicamente al informe de la CID y la controversia que hay alrededor de la calificación sobre las muertes que ocurrieron durante los conflictos recientes. ¿Hay un rol allí? ¿Veremos a un Josué Gutiérrez vocal en estos días? ¿Lo tendría que hacer? Hay un rol fundamental, como le indiqué, la Defensoría es la que se dirige directamente a los organismos supervisores en derechos humanos. Gran parte de la información que está contenida en el informe de la CIDH proviene de la Defensoría del Pueblo, porque ha sido elaborado por las más diferentes adjuntías. Los puntos que trae el informe, llamados recomendaciones, tienen que comenzar a ejecutarse y se van a ejecutar a través del Poder Ejecutivo. Allí la Defensoría tiene un rol absolutamente fundamental porque tiene que entrar a ver que se respeten los derechos de las personas que fueron afectadas y también que se respeten los derechos de las personas que se consideren han incurrido en delitos. Ese es un rol dual que va a tener la organización y el informe trae otra serie son 36 recomendaciones que da el Estado peruano y una defensoría o el defensor claramente apoya con los informes, con la entrega de información, con la canalización de testigos, de opiniones de las víctimas y muchas veces da también su opinión especializada en las materias que se están discutiendo, o sea que el rol allí es fundamental. Veremos ya cómo actúa el señor Gutiérrez en esta primera fase. Muchísimas gracias, señora Delia Muñoz. A usted, muchas gracias por la invitación.